Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Dicen buenas noches. Carlos, Buenas ¿cómo noches, están? Buenas noches, Lisa. Listo, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, señores y señores. Un ojo en la televisión y un ojo en las clases. Vamos a ver cómo nos va. Buenas noches, mis queridos amigos. Iniciamos el desarrollo de las actividades, esperando que, así como les va súper bien a ustedes, les vaya también bien a la selección. Iniciamos con las actividades correspondientes a la tarea de Ciencias Sociales. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad 2, la democracia, el tema 3, que en este caso vamos a ver el qué es democracia, el pueblo gobierna y los desafíos de la democracia en nuestros tiempos. Esos son en estas eras, esos son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Tienen una tarea bastante pequeña. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 2, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Contesta las siguientes preguntas. Realiza un ensayo en el que se detalle las principales características de la democracia. La extensión del presente ensayo es de 2 hojas el contenido, lo que ustedes van a hacer. Entonces, recuerden que en el presente ensayo tienen que ustedes estructurarle con una carátula, tienen que, en este caso vamos a obviar la carátula, en este caso vamos a mantenernos con el rotulado de la hoja. A continuación del rotulado de la hoja, ustedes van a hacer el desarrollo de las 2 hojas de extensión en relación al tema de ensayo, que son las principales características de democracia que ustedes van a investigar. Y al final, después de las 2 hojas, ustedes me van a hacer una conclusión. Tienen que desarrollarme una conclusión en el cual ustedes, en base a su investigación, en base a su trabajo, lo que ustedes han hecho, qué les ha parecido, en cuáles son las características de la democracia, si se aplican, no se aplican, y si esta democracia es en beneficio de cada uno de los ecuatorianos, en este caso, de la población en general. Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer para la presente semana. El trabajo, ya saben, es 100% escrito. Ustedes tienen que cumplir en primera instancia, tienen que poner el rotulado de la hoja y posteriormente inician con el desarrollo del presente ensayo. A continuación, igual ustedes tienen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema ¿qué es democracia? El pueblo gobierna y los desafíos de la democracia. Pertenecientes a la semana número 3 de fecha 16 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 16 de octubre, la fecha límite de entrega es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2023. Tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de la presente tarea que ustedes tienen organizada para esta semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ver a continuación el desarrollo mismo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ver qué es democracia. Mucho hemos hablado de la democracia, mucho hemos escuchado hablar de la democracia, pero nosotros sabemos exactamente qué es democracia, si nos afecta, nos beneficia, nos perjudica, hay ventajas, hay desventajas en función de la democracia. Nosotros vamos a ver cuáles son las características dentro de esta clase. Iniciamos en este sentido, vamos a ver qué es democracia y vamos a ver la igualdad, justicia, corrupción y libertad. Tenemos estas características dentro de cada uno de los estados. Me esperan un segundito nomás, por favor. Regálenme unos minutitos. Listo. Continuamos con el desarrollo de las actividades. Entonces vamos a ver en esta instancia, vamos a ver el pueblo gobierna.
esta terminología del pueblo gobierna, esta empieza a fomentarse, empieza inicia este tipo de pensamiento del gobierno del pueblo en el pueblo griego. Los griegos prácticamente empiezan, prácticamente en Grecia es donde nace todos estos procesos y el término como tal, como democracia, donde ellos ya empezaron a determinar que el pueblo tiene determinados beneficios, determinada participación en el desarrollo de los asuntos de interés común. Entonces, aquí empieza a determinarse esta terminología, el pueblo gobierno. Y esto ha transcurrido como con un modelo determinante hasta nuestros días. Nosotros, a través de la democracia, a través del ejercicio de la democracia, nosotros somos quienes ponemos un mandante, quienes podemos sacar a un mandante y una serie de cosas más. ¿Qué implica la democracia? ¿Qué implica el poder de decisión en cada uno de nosotros? Entonces, en este sentido, democracia es una palabra que escuchamos y leemos frecuentemente en discursos, en la televisión, en la radio, en la prensa, en los diferentes medios de comunicación y muchas veces en conversaciones de nuestra familia. Pero, ¿qué es democracia? Democracia es una palabra que describe una forma de gobernar. Esta palabra viene de dos voces griegas, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Quiere decir entonces el gobierno del pueblo. Por gobierno se entiende una autoridad que dirige un país o un grupo de personas, es decir, que tiene poder. Pueblo es el conjunto de personas que forman parte de ese país o comunidad. Entonces, el principal objetivo de la democracia es lograr que todas las personas puedan gobernar y ejercer su poder. Prácticamente el día domingo, ¿no? Ustedes ejercieron y todos ejercimos este derecho democrático. Pero ¿es realmente posible esto? La democracia reconoce que es muy difícil, pero considera que lo más importante es que todas las personas cuenten con espacios para opinar y decidir. Por ello, promueve diferentes mecanismos de participación. Algunos permiten una decisión directa, como lo que hicimos el domingo. Otros implican elegir representantes, quienes tienen el mandato de trabajar por y para el pueblo. Reconocen también que las personas son diversas y tienen intereses distintos, lo que puede dificultar su participación. Por eso ofrece mecanismos para llegar a acuerdos entre todas las poblaciones. En general, nosotros somos ante la ley, ante nuestra constitución, somos iguales, pero también somos diferentes y en esa diferencia, en esa diversidad, es donde trabaja la ley, trabaja el Estado, trabaja los espacios de atención prioritaria para las personas con capacidades diferentes, para las personas, los adultos mayores, para los niños, que son grupos de atención prioritaria, donde cada uno de ellos también tiene el derecho de ejercer su decisión, de ejercer su criterio. Entonces son espacios bastante considerables que se acuñó a partir de, con más fuerza, a partir de la reforma que se dio en la Constitución del 2008. ¿Cuáles son las bases y principios de la democracia? Muchas veces se identifica la existencia de la democracia con la vigencia de una constitución y un orden legal, o bien con la elección de autoridades o representantes a través del voto expresado en las urnas. Pero la verdadera democracia va mucho más allá y significa mucho más que eso. La democracia está íntimamente vinculada a varios principios fundamentales que se basan en la búsqueda, en primer lugar, en la búsqueda de la mayor igualdad social, donde todos y todas tengan las mismas oportunidades y derechos. Las mujeres han ganado un gran espacio de participación en todos los aspectos. Entonces, aquí se aplica esa igualdad social, donde todos, no por ser hombre tiene que estar sobre la mujer o viceversa, sino todos somos iguales, blancos, negros, cholos, mestizos, todos somos iguales. Todas las personas tienen las mismas oportunidades de participación y también tienen los mismos derechos. Nadie es más ni nadie es menos. En relación a la equidad social, es decir, el no favorecer a una persona en perjuicio de otra, que supone además
la no discriminación por diferencia étnica, por diferencia de género, por condiciones socioeconómicas. Cuando hablamos de la equidad social, especialmente dentro de la ley, se establece acciones de protección constitucional cuando sus derechos han sido vulnerados. Eso establece la Constitución y también establece determinados procesos, garantías jurídicas, garantías constitucionales, para que se garantice el debido proceso cuando una persona se encuentra privada de la libertad, cuando una persona se encuentra en un proceso de investigación. Eso le va a permitir que exista una equidad social, que permita una equidad en cuanto al tratamiento de algún tipo de problema que tenga, sin discriminar por relaciones étnicas, sociales, de género, de condición económica u otras actividades adicionales. La lucha eficaz contra la pobreza y la efectiva garantía de los derechos de los ciudadanos. Otro principio básico es el tratamiento tributario preferencial a personas de la tercera edad, en especial apoyo a los niños y niñas con su alimentación, educación y también recreación. Habíamos visto ya en la Constitución, habíamos ya analizado el articulado donde obviamente el Estado se compromete a trabajar sobre estos temas fundamentales, especialmente sobre la educación, la alimentación, la educación y la recreación. Recordemos que la Constitución establece dentro del artículo número 26 de la Constitución de la República el derecho a que las personas en todo momento tienen que estar inmersas en procesos de educación, en procesos de capacitación. Entonces, si es una norma constitucional, ninguna otra norma puede estar sobre esa determinación que se encuentra de carácter constitucional. La lucha eficaz contra la pobreza y la efectiva garantía de los derechos de los ciudadanos. Este es otro principio básico en el tratamiento de tributación preferencial. Habíamos dicho, las personas de la tercera edad, cuando tienen ya o cumplen los años determinados dentro de lo establecido dentro de la ley, ellos tienen un trato preferencial, un trato de atención preferencial. Muchas de las instituciones en la actualidad no aplican este precepto constitucional. Otra de las características es el 50% en el cobro de tributos, de impuestos. Entonces las personas de la tercera edad solo pagan la mitad, el 50%. Y como ya hemos dicho, en relación a los grupos de atención prioritaria, tanto de niños, niñas y adolescentes, la alimentación, educación y recreación es fundamental dentro de esos espacios. La democracia, en fin, tiene que ser vista como respeto a la naturaleza y al derecho de los que vivan en el futuro a tener un país y un planeta viable con un ambiente sano. Y para ello, la Constitución del 2008, que se reformó en Montecristi, prácticamente reconoce un precepto ancestral que muchos de ustedes no sé si lo hayan escuchado, pero es el summa causa, es el buen vivir. Este buen vivir recoge justamente todo este proceso de la democracia. Es el respeto a la naturaleza y a todos en general, y al derecho de que vivan en el futuro a tener un país y un planeta viable, un planeta donde se preserve los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales y también a un ambiente sano donde todos y todos vivamos en un equilibrio, vivamos en una mancomunidad, respetando sobre todo a la naturaleza, que obviamente dentro de este precepto establece el derecho, los derechos a nivel internacional que reconoce nuestra Constitución en relación a la naturaleza. La naturaleza es un sujeto de derechos. Usted no puede coger y ir a cortar a un determinado sector de árboles, porque si usted no tiene un programa, si usted no tiene un proyecto en el cual se propenda la reconstrucción del daño que usted está causando al cortar los árboles o al construir una casa en algún lugar donde afecte a la naturaleza, al ecosistema, usted puede ser sancionado. Usted puede ser sancionado con penas pecuniarias, que es económicas, o incluso con penas privativas de libertad. Así que deben tener mucho cuidado en esos aspectos. La naturaleza es un sujeto de derechos
y obviamente está establecida y también está respaldada por el decreto de este precepto ancestral, que es el summa causa y que es el buen vivir. En cuanto a los desafíos de la democracia en estos últimos tiempos, los desafíos de la democracia, especialmente en el Ecuador, son históricamente similares a los de otros países de América Latina. Con un vistazo a nuestra historia y a nuestro presente, se constata que la inestabilidad y un pobre sentido de institucionalidad han afectado la vigencia de los derechos y garantías y han vulnerado la democracia. Pero quizá el más importante desafío por el que debemos luchar es contra el autoritarismo. Si bien es cierto que la democracia implica que la ciudadanía dé su voto de confianza a las autoridades que han de ser elegidas en las urnas, la democracia no es un sometimiento ciego a una sola voluntad de un gobernante. El poder de la ciudadanía es controlar el buen funcionamiento de un Estado y no permitir que se gobierne con abusos. Obviamente, para eso está la Constitución. Prácticamente la Constitución de la República del Ecuador está justamente para generar una protección a los ciudadanos por parte de la institucionalidad del Estado. Una X autoridad, un X funcionario, el mismo presidente de la República, cualquiera de los subalternos que estén en calidad de funcionarios públicos, no pueden vulnerar sus derechos, no pueden vulnerar los derechos de cualquier ciudadano, porque para eso están establecidas las obligaciones y derechos que se encuentran en la Constitución de la República. Y cualquiera que cometa este delito, porque es considerado un delito, obviamente tiene que ser sancionado. Simplemente lo que pueden hacer es solicitar una acción de protección y con eso prácticamente se ventilará en el juzgado respectivo con la finalidad de que se les restituya los derechos que fueron violados por X ciudadano en calidad de funcionario público. Es que los funcionarios públicos, como su nombre lo indica, están en función de servir al pueblo. Esa es la función principal. Vamos a continuar un poco más analizando estas características en relación a este tema bastante interesante que es de la democracia. Y vamos a ver un poco más sobre la conceptualización que es democracia. Vamos a ver el proceso de democracia. El concepto de democracia, la democracia es un sistema político y de organización social en el que se confiere el poder de decisión en la conducción del Estado, es decir, la soberanía al pueblo que se expresa mediante la voluntad de la mayoría. Este poder puede ser expresarse de forma directa o también de forma indirecta, y dentro del marco de la democracia se espera que las instituciones ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo, que les transfiere o delega el control del Estado en mayor o menor medida. En este caso, cuando nosotros elegimos y cuando ya supimos quién iba a ser nuestro representante por este año y medio, por lo menos, quién es en este caso, la autoridad o la institución que obviamente defiende y entrega el poder del pueblo al mandante. ¿Quién será en este caso en nuestro estado? ¿Quién tiene una idea? ¿Quién está a cargo de organizar las elecciones? El gobierno. El gobierno no organiza. Verán, nosotros tenemos, en este caso, de acuerdo a la... Consejo Electoral. Perfecto, compañero. Ya, exacto. Ese es el que, exactamente, el que es la institución que ejecuta, defiende la voluntad del pueblo y también le confiere el poder. Hace respetar la voluntad de cada uno de nosotros. Nuestro Estado y todo Estado moderno, dentro de los procesos de constitucionalidad que tienen a nivel mundial, tienen tres etapas o tienen tres poderes dentro del Estado, que es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el gobierno, el presidente de la República, él es el representante del poder ejecutivo. El legislativo está representado por la Asamblea Nacional, en este caso por toda la Asamblea y en especial por el representante que ya van a elegir dentro de su grupo, dentro de la Asamblea, que es el presidente de la Asamblea.
Luego está el poder judicial, que está representado por los jueces, está representado por la fiscalía, está representado por los diferentes tribunales a nivel nacional. Pero en nuestro caso, a partir del 2008 se incrementaron dos poderes adicionales, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también es el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, en este caso, es quien prácticamente por decisión del pueblo y por mandato constitucional, eso es lo que las elecciones, obviamente por el cese de funciones, la muerte cruzada que se dio, obviamente eso está escrita y establecida en la Constitución y simplemente en este caso el Consejo Nacional Electoral tiene que dar fiel cumplimiento a lo que estipula la ley, nada más de acuerdo a la ley orgánica de elecciones, que también está establecida como una norma inferior que también tiene regencia y carácter nacional. Entonces nosotros tenemos que ver esas características. En relación al Consejo de Participación, de Control Social y Participación Ciudadana, es importante porque a través de ellos se hace escuchar nuestro voto, siempre y cuando que nosotros estemos empoderados en cómo nosotros tenemos que ver, cómo tenemos que analizar desde el punto de vista jurídico. Entonces, en este sentido, el término democracia proviene de dos voces griegas, habíamos dicho anteriormente, demos que significa pueblos y kratein que significa poder, de modo que equivale a algo así como el poder del pueblo. De esta forma, los sistemas democráticos se distinguen de otras formas de gobierno, como las dictaduras, donde prácticamente el pueblo no participa en procesos electorales, la autocracia, donde es impuesto por la voluntad del mandante, y el autoritarismo, que también tiene una característica similar a la autocracia. En cuanto a la democracia es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual y es a través de este sistema que las decisiones trascendentales de la vida nacional, tales como la designación de los cargos políticos, de los poderes ejecutivo, legislativo, se sometan a consultas de votación popular. Eso quiere decir que son de elección del pueblo. Para que este método de consulta sea válido, todos los ciudadanos de edad y condición legal para elegir deben poder hacerlo libremente, de manera que es de manera secreta y de manera universal. Los representantes elegidos bajo un sistema democrático deben velar por los intereses de toda la población. Ahora, este proceso dice que el voto es secreto, ¿no es cierto? Este proceso electoral es secreto y de forma universal. Secreto porque usted no puede revelar por quién van a votar. ¿Y por qué diremos que es universal? ¿Cuál será ese concepto de universalidad? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué será este proceso de universalidad? Al ser universal. Nadie. Porque nosotros participamos todos y todas, hombres y mujeres. Incluso las personas que se encuentran en los centros de rehabilitación social tienen derecho, tienen la facultad de elegir, tienen la facultad de sufragar. Existe un voto obligatorio y también hay un voto el cual no es obligatorio, el cual es referencial. Entonces ese voto, el voto referencial prácticamente es el voto de las personas menores de edad de 15 hasta los 18 años. Ese es un voto facultativo. Eso quiere decir que no es obligatorio. Pero las personas de 18 años hasta los 60 años sí es un voto obligatorio. De los 60 años en adelante vuelve a ser un voto facultativo. Si es que usted quiere, va a sufragar, si no, no, porque usted ya está exento, como habíamos visto dentro de los procesos de democracia y de los establecimientos de la ley, ya hemos visto el tratamiento de las personas, de los grupos de personas de tratamiento prioritario. Entonces, en esa fase, obviamente, los adultos mayores